El taconeo de mis sandalias resonaba sobre los adoquines de la calle Betis, mientras el sol de la tarde se rendía ante los primeros tonos del crepúsculo. Sevilla olía a jazmín y azahar, a piedra caliente y recuerdos antiguos. El cielo se teñía de tonos violáceos y dorados, y la brisa del río Guadalquivir acariciaba mi piel descubierta como una mano invisible, deslizándose desde mis hombros hasta los bordes suaves de mi vestido de lino claro. Ese día había salido sin prisa, solo con el deseo de dejarme llevar por las calles estrechas, de perderme entre balcones florecidos y esquinas que susurraban historias antiguas. Mi vestido, de corte sencillo pero entallado en la cintura, flotaba a cada paso, rozando mis piernas desnudas hasta media pantorrilla. Llevaba unas sandalias planas de cuero trenzado, muy sevillanas, y una pulsera con cuentas de cerámica que tintineaba al ritmo de mis movimientos. Nada en mi aspecto era provocativo, pero había aprendido que a veces la insinuación más inocente podía ser la más peligrosa. Había vuelto a Sevilla tras casi 7 años en Madrid. Cambios, rupturas, proyectos inacabados. Necesitaba tierra firme, raíces. Y esa tierra era la mía. Me instalé en un ático pequeño, pero lleno de luz, cerca del mercado de Triana. Desde allí se veía el puente de San Telmo, y por las noches, el reflejo de las farolas bailaba sobre el agua como una promesa. Pensaba que por fin había hallado tranquilidad. Pero esa tarde, al volver a casa con una bolsa de naranjas, escuché un ruido en la puerta. Una vibración. Un eco. Y al abrirla, lo vi. Elías. Estaba allí, como si el tiempo no le hubiese tocado, como si la ciudad lo hubiera escupido de algún rincón secreto solo para perturbarme. Su postura era relajada, casi arrogante. Llevaba una camisa arrugada, un poco desabrochada en el cuello, y un pantalón vaquero oscuro. Tenía la piel bronceada y los ojos verdes que yo conocía demasiado bien. Lucía, dijo, con una voz más grave que la que recordaba. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeó el pecho. No lo veía desde aquel verano extraño en Santander. La última vez que lo vi fue entre lágrimas, promesas vacías y una estación de tren. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sujetando las naranjas como si fueran una defensa. Pasaba por Sevilla. Pensé que era hora de verte. Le dejé entrar. Tal vez porque una parte de mí lo deseaba desde hacía años. Cerré la puerta y sentí que con ese gesto se cerraban también muchas de mis certezas. Mi apartamento, normalmente ordenado y sereno, se volvió pequeño, demasiado íntimo. Elías caminaba por la sala con esa naturalidad suya, tocando los lomos de los libros, deteniéndose ante un cuadro pintado por mi abuela, como si nunca se hubiera ido. La tensión era casi física. Cada movimiento suyo era una provocación sin intención aparente. Se quitó la chaqueta, dejó caer su mochila en el suelo y se sentó en el sofá como si fuera suyo. Yo, aún en la cocina, trataba de actuar con normalidad, pero mis manos temblaban al preparar 2 tazas de té de jazmín. No era capaz de mirar sus manos, ni su cuello, ni el modo en que cruzaba las piernas. Había algo en su presencia que me alteraba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Has cambiado», murmuró, observándome de arriba abajo, sin descaro pero con firmeza. «Y tú no», respondí, intentando sonar firme. Sonrió de lado, ese gesto que me desarmaba años atrás. Durante la cena, algo improvisado con pan rústico, queso viejo y aceitunas negras, hablábamos entre pausas largas. Él respondía con frases cortas, miradas largas. Yo fingía indiferencia, pero por dentro, cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar el plato, mi respiración se volvía más corta. Después se duchó, y yo aproveché para subir a la terraza. Encendí unas velas y me envolví en una mantita fina. Desde allí veía los tejados anaranjados y las torres de la catedral al fondo. El murmullo de la ciudad era como un canto lejano. Cerré los ojos, tratando de ordenar pensamientos, pero no podía borrar la imagen de su torso mojado bajo la luz tenue del baño. No había nada explícito,
pero su silueta tras la puerta entreabierta había quedado grabada en mi mente como una caricia sin contacto. Él salió poco después. Se acercó a la terraza y se quedó de pie a mi lado. Olía a jabón y a algo que solo podía ser suyo. Estuvimos en silencio. Mañana iré a la finca de mi prima, en Carmona. ¿Te apetece venir? ¿Por qué me invitas? ¿Por qué no quiero estar solo allí? Yo tampoco quería estar sola. La finca era un lugar perdido entre colinas suaves, olivares y campos de trigo que danzaban con el viento. La casa era antigua, de muros encalados y portones de madera gruesa. Tenía un encanto melancólico. Y al llegar, sentí que todo mi cuerpo se relajaba, aunque la tensión con Elías no hacía más que aumentar. Nos asignaron habitaciones separadas. La mía tenía una cama de hierro forjado y cortinas blancas que flotaban con la brisa. Me puse un camisón ligero de algodón. Al mirarme en el espejo, sentí un estremecimiento. No era el frío. Era otra cosa. Esa noche bajé a por agua. Lo encontré en el salón, leyendo junto al fuego. Llevaba una manta sobre los hombros y una camiseta blanca demasiado fina para la temporada. Me invitó a sentarme. No hablamos mucho. La cercanía lo decía todo. Cuando me miró, su expresión era suave, pero intensa. Había deseo en sus ojos, pero también cuidado. Eso era lo que más me desarmaba. Lucía, susurró, sin necesidad de decir más. Y justo en ese momento, un golpe seco interrumpió el momento. Alguien llamaba a la puerta. Elías se puso de pie, tenso. Abrió. Allí estaba una chica. Morena. Delgada. Elegante. Sus labios temblaban al hablar. Tenemos que hablar. Ahora. Elías no me miró. Espera aquí, me dijo. Y se fue con ella hacia la oscuridad de los naranjos. Me quedé sola. Y supe, en ese instante, que algo acababa de romperse. La mañana siguiente llegó cargada de una extraña quietud. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de lino, proyectando sombras suaves sobre las paredes blancas de la habitación. En la finca, todo parecía suspendido en una calma espesa, como si el tiempo estuviera conteniendo el aliento después de lo ocurrido la noche anterior. Me desperté vestida, sentada aún en la butaca junto a la ventana, donde me había quedado dormida sin querer. El vestido de algodón, arrugado, seguía pegado a mi cuerpo por el calor de la madrugada, y el viento que entraba desde el campo apenas refrescaba mis pensamientos. Lo recordaba todo. La mujer. Su llegada inesperada. La mirada de Elías, entre la sorpresa y la culpa. Y su silencio. No lo vi durante la mañana. Caminé sola por los jardines de la finca, entre las sombras alargadas de los cipreses. Mis sandalias crujían sobre la grava, y el canto de los pájaros apenas lograba distraerme. Cuando finalmente lo encontré, fue cerca del corral. Estaba de espaldas, alimentando a un caballo canela con calma estudiada, como si cada movimiento fuera una excusa para no pensar. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, deteniéndome a unos pasos de él. Elías se volvió. Sus ojos estaban cansados, pero no evitaban los míos. Siempre has tenido buen trato con los animales, murmuró. Tal vez porque ellos no mienten. La frase quedó flotando entre nosotros como una hoja que cae sin ruido. Él me ofreció la cuerda del balde, y sin decir más, trabajamos juntos durante unos minutos. A veces nuestros brazos se rozaban, pero no había palabras, solo miradas breves, contenidas. El calor subía poco a poco, y una gota de sudor descendía por su cuello, dibujando un rastro casi hipnótico. Me descubrí observándolo con una intensidad que no esperaba. Me giré, incómoda conmigo misma, y me alejé.
Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, decidí dar un paseo por los olivares. Llevaba un vestido largo, claro, con una falda que se movía con la brisa como una ola suave. Caminé entre los árboles, sintiendo bajo los pies el suelo seco y cálido. Cerré los ojos por un momento. El silencio del campo no era ausencia. Era otro tipo de voz. De pronto, sentí pasos detrás de mí. Reconocí su andar antes de girarme. Pensé que te vendría bien compañía, dijo Elías, acercándose. ¿Has venido a explicarme lo que pasó anoche? Pregunté sin rodeos. Elías suspiró. Se detuvo a pocos pasos. No quiero mentirte. Ella es alguien importante, pero lo fue antes. Solo eso. No hay nada ahora. ¿Y tú? Le pregunté con voz baja. ¿Qué hay ahora entre tú y yo? Él bajó la mirada. Luego volvió a alzarla, directo, sin esconderse. No lo sé, Lucía. Pero siento algo que no debería sentir. O que tal vez no sé cómo manejar. Sus palabras fueron como un eco de mis propios pensamientos. Me acerqué un poco más, apenas un paso, lo suficiente para ver el reflejo del atardecer en sus pupilas. No dijimos más. De regreso a la finca, me refugié en mi habitación. Encendí una lámpara pequeña y me senté frente al espejo. Me recogí el cabello en un moño alto y me puse una camisa suelta, con mangas largas, blanca como la cal de las paredes. Me observé con cuidado. Mi rostro no era el mismo de hace unos días. Había algo distinto, una tensión nueva, una pregunta sin responder. Cuando salí, lo encontré en el comedor, preparando la mesa. Había encendido velas pequeñas. El ambiente era cálido, acogedor. El aire olía a romero y pan horneado. Durante la cena, nuestras conversaciones fueron más suaves, menos defensivas. Hablamos de libros, de arquitectura andaluza, de veranos pasados. A ratos nos reíamos sin razón, como dos personas que aún no sabían cómo romper una barrera invisible. En un momento, una de las velas se apagó con el viento. Elías se inclinó para encenderla de nuevo, y al hacerlo, su mano rozó la mía sobre la mesa. Un contacto mínimo, pero suficiente para que mi pulso cambiara de ritmo. ¿Te quedarás mucho tiempo en Sevilla? Le pregunté, casi en un susurro. No lo sé, dijo él, sin apartar la mirada. Dependerá de muchas cosas. No supe si debía sentir esperanza o temor. Antes de dormir, salí a la terraza. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire era fresco. Me apoyé en la barandilla, respirando hondo. La finca dormía, pero yo no. Y entonces lo escuché. Un sonido leve en el pasillo. Era Elías. Venía caminando sin prisa, con una manta doblada en los brazos. Me miró desde la entrada sin decir palabra. Su rostro era tranquilo, pero en sus ojos había algo, indefinible. Te dejo esto, por si hace frío esta noche, dijo. Tomé la manta. Estaba cálida aún por su cuerpo. Gracias. Nos quedamos unos segundos mirándonos. Silencio. Paz tensa. Inquietud controlada. Él se giró para marcharse. Pero antes de alejarse, dijo sin voltearse. Lucía, lo que sentimos no está mal. Solo asusta. Luego se fue. Y yo me quedé allí, envuelta en la manta, con el corazón lleno de preguntas. A la mañana siguiente, encontré en la puerta de mi habitación una carta sin remitente. Escrita a mano. Solo una frase. El silencio es un arma. Y alguien más la está usando. Sentí como el día, aún sin empezar, ya pesaba sobre mis hombros.
El cielo de Carmona amaneció cubierto por una bruma espesa que parecía colgarse de los árboles como un suspiro. Desde la ventana de mi habitación, la finca parecía sumergida en una especie de duermevela. Todo estaba en silencio, pero no era el silencio tranquilo de la madrugada. Era otro. Más denso. Como si la casa contuviera una respiración que no terminaba de soltarse. Yo no había dormido bien. La nota que encontré la noche anterior seguía sobre mi mesita de noche, como si pesara más de lo que su tamaño permitía. Una simple hoja doblada, escrita con una letra firme. El silencio es un arma. Y alguien más la está usando. La frase se me había metido en la cabeza como un eco. No sabía si iba dirigida a mí o a Elías. Tampoco sabía si era una advertencia o una amenaza. Decidí salir a despejarme. El ambiente en la finca se había vuelto espeso, y yo necesitaba respirar. Me puse una blusa blanca, de lino fino, que dejaba ver sutilmente la forma de mis hombros a contraluz, y un pantalón de tela clara, con una caída suave que me rozaba los tobillos al caminar. Me recogí el cabello en un moño improvisado y bajé a desayunar. En la cocina encontré a Elías, ya vestido con una camisa beige remangada y un pantalón oscuro de algodón. Preparaba café. Me miró al entrar, con una mezcla de discreción y algo más. ¿Culpa? Buenos días, dijo. ¿Los son? Me acercó una taza sin decir nada más. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era parte de algo más profundo, como si nuestras palabras quisieran cuidarse de no romper la delgada membrana que todavía nos protegía del pasado. Decidimos bajar al pueblo. Caminamos por un sendero de tierra flanqueado por olivares centenarios. A cada paso, el polvo fino se levantaba ligeramente y flotaba en el aire como ceniza dorada. El sol de la mañana aún no era cruel, pero prometía subir. Llevaba unas gafas de sol redondas, grandes, que me hacían sentir casi invisible. Elías caminaba a mi lado, con paso tranquilo, pero yo notaba que su atención estaba en todas partes. Vigilante. Como si esperara algo. En Carmona el aire era distinto. Más vivo. Las calles blancas y estrechas, los balcones con bugambillas, los ancianos sentados a la sombra conversando en voz baja. Me sentía parte de una película antigua. Fuimos al mercado. Compramos pan con semillas, higos frescos y un queso de cabra que probé con las yemas de los dedos, mientras Elías me observaba desde el otro lado del puesto. Había algo en su mirada que se me clavaba como una pregunta sin palabras. Después, pasamos por una pequeña tienda de antigüedades. Entre marcos dorados, lámparas de aceite y abanicos decorados, encontré uno antiguo, negro, con varillas de nácar y encaje suave. Era delicado y hermoso. Lo toqué con cuidado, con los dedos apenas rozando los bordes. Llévatelo, dijo Elías desde atrás. No necesito abanicos, respondí. Lo necesitas para disimular lo que no dices, replicó él. Le sonreí, pero no respondí. No hacía falta. Al regresar a la finca, encontramos una nota nueva en la verja, pegada con una pequeña rama de olivo. Cuidado con lo que desentierras. Esta vez, no era una amenaza directa. Era peor. Era una insinuación. Elías apretó los labios. Me quitó el papel de las manos con más fuerza de la necesaria. Lo leyó en silencio. Luego lo dobló lentamente y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. No es una broma, murmuró. ¿Crees que sea ella? No lo sé. Pero alguien nos observa. La tensión se volvió algo físico en la casa. Como si las paredes también sintieran el peligro. Esa tarde, me encerré en mi habitación. Cerré la puerta con pestillo por primera vez desde que llegamos. Me senté frente al espejo, deshice el moño y dejé que el cabello cayera por mis hombros. Encendí una vela.
El reflejo anaranjado iluminaba mis clavículas, mi cuello, la caída de la blusa. Me observé en silencio, como si quisiera encontrar en mi propio rostro una respuesta. Y entonces, alguien llamó a la puerta. Suave. Una sola vez. Lucía, dijo Elías desde el otro lado. ¿Puedo pasar? Sí. Entró despacio. Llevaba una chaqueta de hilo abierta sobre una camiseta oscura. Se sentó en el sillón junto a la ventana. No me miraba directamente. Jugaba con las mangas de su ropa. Como si sus pensamientos estuvieran más pesados que él mismo. Tengo que contarte algo, dijo finalmente. Me quedé quieta. Lo que pasó en Santander no fue solo cobardía. Me alejé porque me obligaron. ¿Quién? Mi padre. Mi hermano. Querían que dejara de verte. Que me centrara en sus planes. Hubo dinero de por medio. Y una elección. ¿Y elegiste irte? Elegí sobrevivir. Me tragué la rabia. Años de silencio, de dolor inexplicado, cobraban forma. No sabía si me dolía más la traición o la justificación. ¿Y ahora por qué estás aquí? ¿Por qué no puedo seguir huyendo? Sus ojos por fin se encontraron con los míos. No había llanto, ni dramatismo. Solo verdad. Y esa verdad tenía forma de herida. Ya era de noche. El viento había comenzado a soplar más fuerte. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas como dedos impacientes. Decidí ir a la cocina a preparar algo de té. Elías me acompañó. Mientras el agua hervía, se fue la luz por unos segundos. Un apagón breve. Cuando volvió, todo parecía en su sitio, salvo un pequeño jarrón de cristal roto en el suelo. Ninguno de los dos lo había tocado. Nos quedamos inmóviles. Luego oímos un crujido. Un paso. En el pasillo. Fuera de la cocina. Salimos. Recorrimos el pasillo en silencio. No había nadie. Pero en el suelo, mojadas por alguna razón, había huellas. Pequeñas. Desnudas. Que subían hacia el piso superior. Me estremecí. ¿Hay alguien más en esta casa? Pregunté, temblando. Elías negó con la cabeza. Alguien ha entrado. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. El abanico antiguo, que había dejado sobre la mesita, estaba abierto por la mañana. No recordaba haberlo tocado. Y al lado, una nota nueva. Escrita con la misma letra que las anteriores. No todo lo enterrado está muerto. La finca había cambiado. Lo sentía. El aire, antes cálido y seco como la tierra andaluza, ahora tenía un peso distinto, como si cada rincón de la casa respirara por su cuenta, a escondidas. Desde la noche en que descubrimos las huellas húmedas en el pasillo y la nota al pie de mi cama, todo había tomado otro tono. Me desperté al amanecer con una extraña certeza, alguien más estaba con nosotros. Y no se trataba de un simple intruso. Era una presencia silenciosa, minuciosa, alguien que conocía bien la casa. Alguien que sabía exactamente dónde mirar y qué dejar atrás para inquietar. Bajé a desayunar. El sol apenas comenzaba a colarse entre las ramas de los limoneros, tiñendo de oro los muros encalados del patio interior. Me había puesto un vestido largo y suelto, de lino verde oliva, con tirantes finos y botones en la espalda. Caminaba descalza, sintiendo la textura fresca de las baldosas bajo mis pies. Encontré a Elías ya en la cocina, tomando café de pie, con el rostro serio, casi sombrío. Llevaba una camisa oscura, abierta en el cuello, y sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la taza. «¿No dormiste?», dije, sin necesidad de preguntar. Él negó con la cabeza.
Estuve revisando el desván. La ventana de atrás estaba abierta. Desde dentro. Un escalofrío me recorrió los brazos. Dejé el plato sobre la encimera. ¿Crees que haya alguien escondido aquí? Creo que, quien sea, quiere que lo sintamos antes de verlo. Decidimos revisar la finca por completo. Juntos. Cada habitación, cada rincón. Los armarios, las puertas cerradas, incluso las viejas alacenas llenas de objetos heredados. El polvo volaba en espirales a la luz de la mañana mientras avanzábamos. Yo iba delante a veces, con una linterna en la mano, otras, me dejaba guiar por él, siguiendo el sonido de sus pisadas como si fuera un hilo invisible. En la biblioteca, encontramos algo. Un libro abierto sobre la mesa central. Uno que no estaba allí el día anterior. Era una edición antigua de Poemas del Alma, de Gustavo Adolfo Bécquer. El poema señalado tenía versos subrayados con lápiz. Lo que el alma guarda en silencio, alguien más puede escuchar. No hablábamos. Solo intercambiábamos miradas, cada vez más inquietas. Esa tarde, decidí salir sola a caminar. Necesitaba aire. Distancia. Silencio de otro tipo. Crucé los campos que rodeaban la finca con paso lento, el vestido ondeando a cada paso, mis sandalias arrastrando tierra seca. El paisaje era bello. Inmenso. Y sin embargo, algo me oprimía el pecho. Llegué a una antigua caseta de aperos abandonada. Una de esas estructuras rurales hechas de piedra tosca y tejas curvas. Entré. El lugar olía a madera vieja, a campo. Y allí, sobre una vieja mesa de trabajo, encontré otra nota. Esta vez, en un sobre cerrado, dirigido con mi nombre, Lucía. Dentro, un recorte de periódico amarillento. La noticia hablaba de un incendio, ocurrido años atrás, en un cortijo de la provincia. No decía nombres, solo una descripción vaga. Pero lo reconocí. Era el lugar donde Elías me llevó una vez, años atrás. Una visita fugaz. Él nunca habló mucho de aquel sitio. Volví a la finca con el corazón acelerado. Al llegar, lo encontré en el patio, con las mangas arremangadas y las manos cubiertas de tierra. Estaba plantando un limonero joven. Me miró y supe que lo sentía también, algo estaba a punto de cambiar. Le mostré el recorte sin hablar. Elías se quedó inmóvil. Su mandíbula se tensó. Tomó el papel, lo leyó en silencio. ¿Qué es esto, Elías? Es el lugar donde mi madre creció. Donde murió su hermana. ¿Por qué alguien quiere que lo recuerdes ahora? Él no respondió. Guardó el recorte doblado en el bolsillo. Lucía, lo que está ocurriendo aquí no tiene que ver solo con nosotros. Tiene que ver con lo que nunca se dijo. Con lo que mis padres callaron. Con lo que mi familia escondió entre silencios y tierras. Esa noche, llovió por primera vez desde que llegamos. Las gotas golpeaban las tejas como dedos apurados. Las velas que encendimos temblaban con cada corriente. La finca parecía más antigua, más vulnerable. Después de cenar, subí a mi habitación y encendí una lámpara pequeña. La luz dorada proyectaba mi sombra sobre las paredes. Me desvestí lentamente, dejando caer el vestido con cuidado sobre la silla. Me puse una bata de algodón fino, suave, de color marfil, y me senté en el borde de la cama con el abanico entre las manos. No quería dormirme. Y no lo hice. Pasada la medianoche, escuché pasos en el corredor. Lentos. ¿No eran de Elías? Sabía distinguir su ritmo. Estos eran más ligeros. Irregulares. Me acerqué a la puerta y la abrí sin ruido. El pasillo estaba oscuro. Solo una lámpara de pared seguía encendida,
lanzando luz cálida. Sobre el suelo, una figura. Un pequeño ramo de lavanda, atado con hilo rojo. Lo recogí con manos temblorosas. Y entonces noté otra cosa. En la pared, a pocos metros, con tiza blanca, alguien había escrito: La casa recuerda lo que tú olvidas. Desperté a Elías. Recorrió el pasillo conmigo. Vimos la escritura. Vimos la lavanda. Él no habló. Solo se quedó allí de pie, frente a la pared, como si escuchara algo que yo no podía oír. Esto va más allá de nosotros, dijo al fin, con la voz apenas un hilo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no se trata solo de un secreto. Es un mensaje de alguien que todavía está aquí. Aunque no lo veamos. ¿Aquí, en la finca? Él se giró hacia mí, con el rostro pálido. O dentro de nosotros. La lluvia había cesado, pero el aire seguía empapado de algo que no era humedad. Esa noche, tras encontrar la frase escrita con tiza blanca en el pasillo, la casa recuerda lo que tú olvidas, ya no quedaban dudas, alguien o algo quería que despertáramos. Que volviéramos al pasado. Que viéramos lo que siempre estuvo frente a nosotros y no supimos, o no quisimos, entender. Elías y yo pasamos la mañana en el archivo de la casa. Un pequeño cuarto olvidado, donde su abuela guardaba papeles, cartas y libretas escolares de hacía décadas. El olor a madera seca y polvo viejo me provocaba una nostalgia que no sabía de dónde venía. Entre cajas y cuadernos encontramos una carpeta sellada con una cinta azul. Dentro, cartas escritas con la misma letra que las notas anónimas. Firmadas con iniciales, AC. ¿Quién es AC? Pregunté en voz baja, como si alguien pudiera escucharnos. Elías palideció. Aitana Calvet, mi tía. La hermana de mi madre. La que murió en el incendio. ¿Y estas cartas? No sé por qué están aquí. Mi madre nunca habló de ella. Nunca. Pasamos horas leyendo. Aitana escribía a alguien que no respondía. Cartas llenas de rencor, amor sin resolver, secretos escondidos entre frases aparentemente dulces. Hablaba de un amor prohibido, de silencios impuestos, de una promesa rota que, según ella, causó el incendio. ¿Crees que? Empecé a decir, pero Elías negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. No lo sé. Pero hay algo más. Mira esto. Me mostró la última carta. Era diferente. No estaba fechada. Ni dirigida a nadie. Solo decía: cuando alguien miente demasiado tiempo, la casa termina hablando por él. Esa noche, dormimos con las puertas cerradas. Con velas encendidas en cada esquina. La finca crujía como si quisiera hablar. Desperté de golpe cerca de las 3 de la madrugada. Un sonido. Leve. Como un arrastre. Como pasos sin peso. Me puse de pie. Abrí la puerta. Elías ya estaba en el pasillo. Vestía un pantalón de lino claro y una camiseta gris de manga larga. Iba descalzo. Nos miramos en silencio. No dijimos nada. Solo seguimos el sonido. Nos llevó hasta la escalera de piedra que descendía al sótano. El aire allí abajo era distinto. Más frío. Más cargado. Al bajar, noté una sensación que no había sentido antes, como si fuéramos observados desde dentro de la piedra misma. En la esquina del sótano, entre herramientas y viejas cajas, vimos una puerta. Una que nunca habíamos notado. Tenía un candado oxidado, pero estaba abierto. Elías lo retiró con cuidado. La puerta se abrió con un gemido largo, metálico. Dentro, había una habitación pequeña. Sin ventanas.
Y en el centro, un espejo antiguo, de marco barroco, cubierto con una tela negra. ¿Qué es esto?, susurré. No lo sé, pero he soñado con este lugar. Elías retiró la tela. El espejo estaba agrietado en una esquina. Reflejaba la luz de nuestras linternas con un brillo extraño. Y detrás del marco, pegado al cristal, otro sobre. Esta vez, no había papel. Solo una pequeña fotografía. Antigua. En blanco y negro. Mostraba a una mujer de pie frente a esta misma finca. Su rostro borroso. A su lado, un niño de unos 5 años. ¿Ese eres tú?, pregunté con la garganta cerrada. Él no respondió. Solo asintió lentamente. ¿Quién es ella? No lo sé. No es mi madre. Salimos del sótano en silencio. Nadie dijo una palabra durante horas. A la mañana siguiente, yo empacaba mis cosas. Elías no protestó. ¿Te vas?, fue lo único que dijo, mientras apoyaba un brazo en el marco de mi puerta. Necesito entender todo esto, lejos de esta casa. Me acerqué a él. Su camisa estaba abierta en los primeros botones. Su piel aún olía a tomillo y a noche. Me limité a rozarle la mejilla con los dedos. Esto no ha terminado, le dije. Lo sé, susurró. Esa tarde, mientras me alejaba en el coche por el camino de tierra, una figura se cruzó por el espejo retrovisor. Femenina. Delgada. De espaldas a la casa. Me detuve. Me giré. Pero no había nadie. Solo el campo. Y la finca. Esperando.